Para calcular el índice de rango tamaño eh, y analizar la jerarquía urbana, vamos a tomar, como les había comentado, esta tablita, que es un ejemplo hipotético, es un ejemplo X. Aquí yo no estoy haciendo referencia a ningún sistema de ciudades en particular, sino simplemente es para que ustedes vean cómo hacer el cálculo de las poblaciones según el rango que ocupan las distintas ciudades del sistema, aplicando la fórmula sencilla de índice de rango-tamaño o la ley rango-tamaño. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el P1, en este caso, este P1, siempre va a ser la población de la ciudad que ocupa el rango 1, es decir, la población de la ciudad principal, la población de la ciudad que tiene una mayor cantidad de habitantes, la ciudad más grande. Vamos a calcular, vamos a ver cómo calculamos el índice de rango tamaño para la ciudad de rango 2. Para calcular esta población, se aplica esta fórmula, la población de rango, la población de la ciudad que ocupa el rango 2. Para saber yo acá lo tengo, 280.000 habitantes. Para calcular esto simplemente se hace una división entre el P1, que viene siendo 561.000 habitantes, entre el rango, es decir, 561.000 habitantes entre el rango que ocupa la ciudad 2, entre el rango 2. Eso daría una cantidad de población de 280.000 habitantes. Para calcular la población de la ciudad con rango 3, se hace el mismo coeficiente, pero va a variar, es el denominador de la división. Serían 561.000 habitantes entre el rango número 3, y eso daría 187.000 habitantes. Para calcular la población de la ciudad de rango 3, sería 561.000 habitantes entre, de rango 4, disculpen eso, para calcular la población de rango 4, sería 561.000 habitantes entre el rango 4, y eso sería 140.000 habitantes. Esta tablita, organizada de esta manera, permite comparar la población que se estimaría de acuerdo al rango y la población que tiene la ciudad en la realidad o en los datos reales. Podemos ver que hay una diferencia significativa, por ejemplo, entre la población de rango 2 y la población de rango 3. Bueno, realmente entre todas las poblaciones. No se aproximan a los valores calculados. ¿Eso qué quiere decir? Cuando eso sucede, lo que se analiza o se dice es que existe una distribución desequilibrada. ¿Por qué una distribución desequilibrada? Porque los datos de población reales y los datos de población calculados de acuerdo al rango no coinciden del todo. O eso no quiere decir que en una distribución regular estos datos de población van a ser iguales, o deben de ser iguales. Simplemente que los datos de población real deberían de aproximarse o deberían de estar cercanos a estos datos de población de la ciudad de acuerdo al rango. Por eso se habla generalmente que hay una distribución desequilibrada. ¿Dónde se evidencia eso? Bueno, cuando se hace la distribución espacial de ciudades, por ejemplo. Más adelante van a tener un ejemplo de ello. En este caso, según Racionero, señala que la regularidad es favorable a la integración del sistema y se cumple en los siguientes casos.
En países desarrollados con un alto nivel de urbanización, es decir, países europeos. En países grandes en cuanto a superficie, países como Canadá y Estados Unidos. En países grandes y con un proceso de urbanización antiguo, países como China e India. Si los datos de esa tabla se ajustan entre ellos, eso quiere decir que las ciudades tienen una curva log normal o presentan una regularidad y en ellas el sistema de ciudades está completamente integrado o por lo menos está integrado dentro de la jerarquía urbana. El mismo racionero señala que para una distribución desequilibrada se cumple fundamentalmente en países pequeños o en países con economías duales. En nuestro caso, en el caso venezolano, es muy evidente o se hace evidente cuando se hace este tipo de análisis el desequilibrio que existe en la jerarquía rango-tamaño de acuerdo a la posición y a la cantidad de habitantes que poseen ciertas ciudades. Nuestro país, por ejemplo, presenta hoy día una economía dual. ¿Por qué una economía dual? Ustedes ya saben, por todo esto, que en nuestro país, aun cuando el sistema económico está integrado o depende en gran parte, si no es que del todo, de las exportaciones petroleras, de todos los rubros que genera la explotación de petróleo, se maneja también dos monedas o dos sistemas económicos paralelos. Uno, el sistema económico dominado por el bolívar y otro, el sistema económico dominado por el dólar. Todos nuestros precios, todo lo que tiene que ver con el índice de precios, las actividades comerciales y de servicios, están ancladas al dólar. Y por eso vemos en las tiendas de cadenas de supermercados, o en cualquier abasto, o en cualquier comercio, que los precios se expresan en dólares. El que paga con moneda extranjera, pues paga el precio que está marcado. El que paga con moneda nacional se tiene que ajustar al cambio, al tipo de cambio, al precio de cambio que esté al día. Eso genera un desequilibrio en el rango de las ciudades. ¿Por qué? Porque aquellas ciudades más grandes, donde el sistema económico es mucho más dinámico, tiende a haber un mayor crecimiento de esa ciudad que en las ciudades pequeñas, que en las ciudades, incluso que en las ciudades intermedias, donde el dinamismo económico no está tan marcado como en el caso de las ciudades grandes. Bien, porque la ciudad mayor es mucho más grande que las que le siguen en tamaño, como es el ejemplo que vimos en la minilla anterior, o porque un estrato de ciudades pequeñas es dominado por una o varias ciudades grandes. Y el nivel intermedio de ciudades, es decir, aquellas ciudades intermedias, existen, pero no son tan importantes. Es decir, existen pocas ciudades intermedias, lo que no permite que haya una distribución regular dentro de la jerarquía urbana. Teóricamente, esto se justifica porque la difusión del desarrollo y la innovación fluye de manera jerárquica dentro del sistema de ciudades. Es decir, de las ciudades grandes hacia las ciudades pequeñas fluye el proceso de desarrollo. Es decir, el proceso de desarrollo llega o se inicia en las ciudades grandes, pasando por las ciudades intermedias hasta llegar a las ciudades pequeñas. Por lo tanto, se supone que en los sistemas de ciudades, con una distribución vertical, con una jerarquía urbana regular, se favorece mucho más los procesos de difusión del desarrollo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de transición entre los distintos estratos dentro del sistema de ciudades. Mientras que en aquellos sistemas donde existe un fuerte desequilibrio dentro de la jerarquía y existen esos fuertes picos de desbalance en cuanto al tamaño de las ciudades, se frena el proceso de desarrollo y de difusión de innovaciones
lo que no permite que exista una mejor articulación del territorio a través de todo el sistema de ciudades, como es el caso de nuestro país. En nuestro país, esos fuertes desequilibrios dentro de la jerarquía urbana hace que los procesos de desarrollo y de difusión de innovaciones se vean truncados y solamente se queden en aquellas ciudades grandes donde aglomeran gran cantidad de población, donde se concentran gran cantidad de actividades comerciales y de servicios. Y no permite que ese proceso llegue a las ciudades pequeñas. ¿Por qué no se permite? Porque, bueno, esas ciudades son las que mayor o las que concentran mayor cantidad de población y las otras concentran poblaciones muy pequeñas, por lo que esa demanda de esa población se hace mucho más evidente y no permite que ese desarrollo fluya de manera regular a todo el sistema de ciudad. La jerarquía urbana o el índice o el rango tamaño también se puede analizar, se puede evaluar a través de los índices de primacía. En este caso tenemos un índice general donde la relación siempre va a ser de acuerdo a la ciudad más grande, de acuerdo a la ciudad que posee o que está ubicada en el rango 1, entre las poblaciones de todas las demás ciudades, entre la sumatoria de las poblaciones de todas las demás ciudades que van desde el rango 1 hasta el rango 4. En este caso el rango 4 porque bueno, aparece ahí, es el que yo tengo en la tablita, pero aquí puede ser hasta el rango 5, 6, 10, 20, 30, etcétera, dependiendo. Por 100. Este es un índice que se expresa en porcentaje. Es un valor único que permite decir si el sistema es desequilibrado o equilibrado. Generalmente, este índice permite analizar los procesos de macrocefalia urbana, si hay un sistema macrocéfalo, bicéfalo o donde hay mayor diversidad, donde las ciudades están, o policéntrico, perdón, donde las ciudades están un poco más integradas. Cuando el valor es elevado, es decir, cuando ese porcentaje es elevado, estamos en presencia de un sistema macrocéfalo. ¿Qué quiere decir macrocéfalo? En que la ciudad más grande concentra la mayor cantidad de población y de actividades comerciales y de servicios, donde la población y las actividades económicas están concentradas en una ciudad. Es muy común de aquellos sistemas urbanos que formaron parte de las colonias o de los imperios. Por el contrario, si ese porcentaje es bajo, se estaría en presencia de un sistema bicéfalo o tricéfalo, donde 2, 3 o más ciudades de tamaño semejante, de tamaño similar, se encuentran en la parte superior de la distribución. Y no son territorios totalmente integrados, porque ya no dependen de una ciudad, sino dependen de 2 o 3. Esto permite, como les decía, analizar los procesos de desequilibrio dentro de la jerarquía urbana. Hay otros índices también que también yo se los comenté en la clase presencial, que se los iba a recalcar en este caso, que son los índices de primacía. Estos índices de primacía también permiten analizar el proceso de urbanización, pero en este caso vamos a verlos acá porque tienen mucha más relevancia y vamos a concatenar todos los elementos. Tenemos un índice general similar al anterior, donde el P1 es la población de la ciudad de mayor rango y la población urbana total. Eso permite analizar se puede expresar en porcentaje igualmente. Y los índices particulares es cuando tenemos el P1, que es la población de la ciudad de mayor rango, y hacemos la discriminación de las poblaciones en los distintos rangos y vamos haciendo las sumatorias. Hasta qué punto el sistema es mucho más desequilibrado con estos denominadores, con estas sumatorias. Y aquí tenemos la leyenda. Todo se va a manejar de acuerdo a los rangos de población. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Si tenemos las poblaciones organizadas adecuadamente, estos índices y los demás índices nos van a dar de la manera más correcta. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos elementos.
el siguiente video vamos a seguir hablando de la distribución jerárquica y vamos a comenzar a hablar de la distribución espacial de la ciudad.